Buenas tardes, jóvenes. Vamos a reanudar nuestra sesión de clases ahora con lo que es las sociedades mercantiles. Ya les había pedido que investigaran un poquito acerca de las sociedades mercantiles. Ya vimos los actos de comercio, las personas físicas y las personas morales. Ahora vamos a hablar de lo que son las sociedades mercantiles, que son las personas morales. De acuerdo a esto, estas se encuentran reglamentadas en una legislación que se encuentra contenida en el Código de Comercio, que se llama Ley de Sociedades Mercantiles. Para crear una sociedad mercantil, esta se debe de constituir ante notario público e inscribirse en el registro público de la propiedad y el comercio. Dentro de los requisitos que establece la ley para que una sociedad mercantil se constituya como sociedad mercantil, vamos a determinar los requisitos que están contenidos en los artículos 5 y 6 de estas sociedades. La sociedad mercantil, ¿sí?, se encuentran en el artículo primero, en la cual reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. 1. La sociedad en nombre colectivo. 2. La sociedad en comandita simple. 3. La sociedad de responsabilidad limitada. 4. La sociedad anónima. 5. La sociedad en comandita por acciones. 6. La sociedad cooperativa, de las cuales del 1 a 6 podrán constituirse como sociedades de capital variable. ¿Sí? Dentro de los requisitos en general que debe contener toda sociedad mercantil, se establecen los siguientes. Los requisitos para la constitución de la sociedad mercantil, primero debe llevar 1. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. De aquí se determina, de acuerdo a la nacionalidad, también la nacionalidad de la sociedad. Por ejemplo, si son más mexicanos los socios, pues obviamente la nacionalidad de la sociedad mercantil es mexicana. Si la nacionalidad de los socios son extranjeros, entonces hablamos de una sociedad extranjera, una sociedad mercantil extranjera. En el segundo requisito debe de establecerse el objeto de la misma, es decir, cuál va a ser, a qué se va a dedicar, qué va a elaborar, qué va a producir, y de ahí se debe de determinar el objeto de la misma. 3. Su razón social o denominación, es decir, cuál va a ser el nombre que va a llevar la sociedad mercantil, cómo se va a llamar, y esta va a ser su razón o denominación social. En el 4, su duración, es decir, cuánto tiempo va a durar la sociedad mercantil. Mínimo debe de constituirse por 5 años y debe de ser hasta 100. ¿Sí? Puede también terminarse anticipadamente, que ya veremos más adelante. El importe del capital social. Este importe del capital social puede ser en especie o en efectivo, que se determinarán por medio de las acciones que constituyen a la sociedad mercantil. La 6, la expresión de que los socios aportan en dinero o en otros bienes, como habíamos manifestado cuando hablamos del importe del capital social. 7. El domicilio de la sociedad, es decir, en dónde se encuentra constituida, cuál va a ser el domicilio legal. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las personas físicas hablamos de los domicilios legales, convencionales, del domicilio privado o particular? Entonces, aquí vamos a hablar de un domicilio de la sociedad, es un domicilio de carácter legal. ¿Sí?
8. La manera como haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Es decir, cómo debe de llevarse a cabo su administración. Si es a través de un gerente general, de vocales, ¿sí? Y además si va a haber un comisario, es decir, la persona que administre o que revise a los administradores, que puede ser un gerente general y, como les decía, varios vocales, que estos pueden ser o no miembros de la misma sociedad, es decir, se puede contratar también personal ajeno. La 9 es el nombre de los administradores y la indicación de los que han de llevar a la firma social, es decir, quienes están considerados como apoderados legales de la misma, ¿sí? Dale un giro a la guancha. En el 10º obtenemos la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los socios, es decir, cuando se obtienen las ganancias, las utilidades o cuando se tienen las pérdidas. ¿Quién lo realiza? Bueno, pues para eso están los administradores, el gerente general, ¿sí? Principalmente. También el importe del fondo de reserva. ¿Cuánto es el importe del fondo de reserva? Es decir, cuando se constituye la sociedad, podemos presentar cuántas acciones va a suscribir cada uno de los socios. Y mínimo debe de constituir por lo menos una acción. Y el costo o el monto de las aportaciones no debe ser menor de 5,000 pesos. Y cada socio puede suscribir una o más acciones, de acuerdo a lo que establezcan como capital social, y el importe del fondo de reserva es una parte en la que de ese capital social van a hacerse aportaciones que van a permitir para imprevistos o alguna situación que se requiera, ¿sí? Los casos, 12ª, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, ya sea porque el objeto se ha cumplido o porque simple y sencillamente la empresa ha quebrado. Y 13, las bases para practicar la liquidación de una sociedad. ¿Cómo debe elegirse a los liquidadores cuando no se deciden anticipadamente? Es decir, cuando una sociedad mercantil cae en estado de quiebra, puede nombrarse anticipadamente a quienes van a ser los liquidadores, y esto los puede nombrar un juez. O bien, los socios pueden nombrar a esta sociedad. A estos requisitos se les denominan estatutos, ¿sí? Que cada una de las sociedades en específico tienen de acuerdo a los tipos de sociedades que se constituyen. Cada una de estas sociedades tiene o establece sus propios requisitos, que ya veremos en forma particular cuando hablemos de cada una de las sociedades mercantiles. Es importante determinar que las sociedades mercantiles tienen también características muy importantes, como lo es que cuando los socios determinan quiénes van a ser los administradores, es decir, quién va a ser el gerente general, quién va a ser los vocales, quién va a ser el comisariado que forma el consejo de vigilancia. Ahí se van a establecer también cuáles van a ser los órganos de la administración de las sociedades mercantiles. Y el órgano más importante es la asamblea. La asamblea
es el máximo órgano de toda sociedad mercantil. ¿Sí? Y ahí, como ya dijimos anteriormente, puede nombrar a socios y dentro de este nombramiento de socios les puede elegirlos como representantes de la sociedad mercantil, ya sea otorgándoles la firma para que sea el representante legal, o ya sea para nombrarlo como gerente o como consejo de vigilancia, o como dijimos, los vocales. Es importante determinar que tanto las sociedades en nombre colectivo, la sociedad anónima, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades cooperativas tienen características muy específicas, para lo cual veremos en cada una de las sesiones en donde nos refiramos a cada una de las sociedades mercantiles, y de las cuales les pido desde hoy que vayan buscando información de cada una de las sociedades en particular, para que en el momento que nosotros hablemos de ellas, ustedes ya tengan, a través de las investigaciones, los requisitos que deben contener cada sociedad y cuáles son sus especificaciones, ¿sí? Por lo tanto, les voy a pedir como tarea que saquen cuáles son, de acuerdo al artículo primero, los tipos de sociedades mercantiles, y corroboren los requisitos de las sociedades en general. ¿Sí? Por favor, quiero que me hagan llegar su tarea de acuerdo a las clases, o en los días que tenemos nosotros las clases, ¿sí? Por hoy, muchas gracias y que tengan buena tarde.